Muy buenas. Esta es la exposición relacionada a los patrones de diseño. En este caso son Observer y Memento. Em, en primer lugar, pues bueno, vamos a presentar al grupo. Es Néstor Clavijo, Jesús Ramírez, Juan Ortiz y quien les habla, Juan Sepúlveda. Entonces, ahora sí, entrando un poco a qué es un patrón de diseño, tenemos que esto es una solución probada y documentada para un problema recurrente en el desarrollo del software. Esto como tal no es un código en específico, digamos que se copia y se pegue y ya solucione los problemas, sino que es como una especie de guía que permite abordar todas estas eventualidades, haciendo que además el código sea más mantenible, escalable y comprensible. Todo esto logrando que pues siguiendo este estándar, por decirlo de alguna manera, se puedan pues solucionar los problemas de una mejor forma. Ahora, en cuanto a los tipos de patrones de diseño, pues hay varios. Hay creacionales, hay estructurales y hay de comportamiento. Entonces, primero los patrones creacionales. Los patrones creacionales se centran principalmente en cómo se crean los objetos. Entonces, esto son como diversas prácticas a la hora de construirlos que pues hacen que todo esté de una forma más flexible, por decirlo de alguna manera. Aquí podemos encontrar algunos ejemplos, como podría ser el singleton, que este es bastante conocido en el desarrollo del software. En cuanto a los patrones estructurales, estos patrones se enfocan en la composición de clases y objetos para formar estructuras más complejas. ¿A qué se refiere esto? A cuando uno desarrolla una aplicación, claramente, pues muchas clases se llaman entre sí y las clases están compuestas por diversas cosas, entre esos pueden ser muchos objetos. Entonces, esto ayuda a como mantener una estructura organizada en el código y en el software que permita pues un mayor entendimiento y un mayor orden. Un ejemplo de este es, por ejemplo, el adapter. Ahora, en cuanto a los patrones de comportamiento, que son los que estamos eh, explicando más que todo en esta exposición, se relacionan con la comunicación y la interacción de los objetos. Esto permite comprender un poco más cómo se asignan las responsabilidades entre estos mismos objetos y cómo ellos colaboran entre sí. Entonces ahí es donde está el patrón, por ejemplo, el patrón observer, y pues también podemos incluir pues el otro patrón. Entonces, ahora, al patrón observer, que es el primero que vamos a explicar en esta exposición, tenemos que se divide en dos cosas en específico. Tenemos el patrón observer que se divide en sujeto y en observador. Entonces, primero podemos ver que hay un sujeto que es el que mantiene una lista de observadores. Entonces, este permite agregarle más observadores, removerle observadores o notificarles. Esto, pues, les notifica dependiendo de algún evento, que en este caso puede ser un cambio de estado, por ejemplo. Y por el lado del observador, pues es una interfaz o clase que tiene un método de actualización que se llama cuando el sujeto cambia de estado. Entonces, esto permite que los observadores de alguna forma reaccionen al cambio. Entonces, un ejemplo que podemos aplicar un poco en todo esto es que, por ejemplo, en un sistema de noticias o en un periódico, por decirlo de otra manera, el sujeto sería el periódico, mientras que los observadores, pues, son los usuarios suscritos. Entonces, pues digamos que el sujeto tendría algo así como un método llamado notificar observadores que se llama cuando se publica una nueva noticia. Y los observadores tienen un método actualizar, que este método les permite recibir la información cuando el sujeto pues lo requiere y les está notificando. Ahora, vamos a ver unas ventajas del patrón observer, las cuales son, en primer lugar, el desacoplamiento. Esto permite que, por ejemplo, digamos que no, el número de observadores no es fijo. Entonces, podemos añadir en cualquier momento más observadores al código sin que ocurran problemas. Entonces, esto es una de las ventajas más importantes que tiene este patrón observer. Además, la escalabilidad, que también va muy relacionado con esto, y es que, digamos, un sistema en el cual tenemos puesto el patrón observer,
podemos pasar de 5 observadores a 25 sin que haya ningún problema mayor, dado que este sistema en el cual el sujeto notifica a los observadores, pues puede escalarse a cuantos casos se necesiten. Entonces, y esto va añadiendo un poco a lo del desacoplamiento como para diferenciarlos, porque pueden sonar, de buenas primeras pueden sonar muy parecidos, es que el desacoplamiento va más relacionado a que a que los observadores no se relacionan entre sí, o al menos, pues no están acoplados entre sí. Entonces, si yo añado un sexto observador, tengo 5, añado un sexto, no tengo problemas en que alguno necesite algo, o incluso si los quito, pasa lo mismo, no hay ningún problema como de compatibilidad en ese caso. Ahora vamos un poco con las desventajas. En primer lugar, la complejidad. Es importante darnos cuenta que como pueden implementarse muchos observadores, entonces, y que se están manejando muchas notificaciones dado el caso, se puede llegar a tener problemas de complejidad, donde si no digamos que se entienda bien el código y sobre todo pues se tenga una documentación adecuada, pues se puede caer en problemas de que el código se vuelva ilegible o se vuelva muy complicado de entender. Ahora, en cuanto a rendimiento, también relacionado al número de observadores, que esto pues es también una ventaja, pero lleva también ciertas desventajas, como lo es el tema del rendimiento. Si yo manejo muchas notificaciones y pues, bueno, muchos observadores que dan muchas notificaciones o que reciben muchas notificaciones, puedo caer en problemas de rendimiento. Entonces, donde pues si yo mando varias notificaciones en muy poco tiempo, pues la memoria obviamente puede verse afectada y pues por lo tanto el sistema puede presentar caídas o entre otros problemas relacionados pues al manejo de memoria. Ahora veamos el diagrama del patrón observador. Este diagrama está compuesto principalmente por 4 clases: la clase Subject, la clase Observer, la clase ConcreteSubject y la clase Caretaker. La clase Subject es aquella que contiene la lista de observadores y adicionalmente sus métodos para agregar, remover y notificarlos. La clase Observer es aquella que define un método de actualización que se llama cada vez que un sujeto cambia de estado. Para el caso de la clase ConcreteSubject, la podemos ver como la representación gráfica de cada uno de esos sujetos o observadores en específicos que contienen un estado. Y en el caso de la clase Caretaker, es aquella que se encarga de actualizar el estado de cada uno de esos ConcreteSubjects o cada uno de esos sujetos en específico por separado. Entre la clase Subject y la clase Observer vemos que hay una relación de composición. Adicionalmente, entre la clase Subject y la clase ConcreteSubject hay una relación de herencia. Y entre la clase Observer y Caretaker tenemos una relación de dependencia. Pero podemos ver finalmente que entre ConcreteSubject y Caretaker hay una relación de agregación. Listo, ya con la teoría, ahora vamos a aplicar un problema de la vida real del patrón observador. Entonces, en este caso, como dijimos anteriormente, debe existir un sujeto. El sujeto va a tener un monto y una lista de observadores. El monto va a cambiar. Al nosotros cambiar el monto, debemos avisarle a todos los observadores que estén en nuestra lista de observadores de que cambió el monto. Y lo que van a realizar los observadores es realizar el cambio de moneda. En este caso, el monto va a representar una cantidad de dinero en pesos y lo que nosotros deseamos hacer es que los observadores al ver ese cambio realicen la conversión, en este caso a dólares y rublos. ¿Cómo lo implementamos? Entonces, como lo dijimos anteriormente, el sujeto debe tener una lista de observadores y un monto, sus getters y sus setters y su agregar observador, porque los observadores son variables. También debe notificar a todos los observadores con la siguiente función. Debemos tener una clase abstracta llamada observador, la cual va a tener el sujeto y la función actualizar, que para cada caso de cada observador va a ser diferente. Si nos vamos al observador de dólar, podemos ver que el valor del cambio es diferente y que al realizar
al realizar la notificación, al ser notificado, la operación va a ser también diferente. ¿A cómo sería? En rublos, realizada con una tasa de cambio diferente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la página principal? Lo que hacemos es que instanciamos el sujeto definimos nuevos observadores y agregamos el sujeto a esos observadores. Ahora, cuando cambiamos el monto, llamamos a la función que notifica a los observadores y realiza el cambio, o sea, los observadores notifican ese cambio. Al nosotros correr el código, obtenemos lo siguiente. Se ha realizado un cambio de 10 millones de pesos. El primer observador nos genera el cambio en dólares y el segundo nos genera el cambio en rublos. Cada que se genere un cambio, esos observadores van a estar pendientes del cambio al monto que se realizó. Y vamos a hablar sobre algunos ejemplos muy interesantes de cómo el patrón observer se usa en la industria. Primero, hablaremos de interfaces de usuario, conocidas como UI, en aplicaciones de escritorio de móviles. Este patrón se aplica muchísimo en frameworks de desarrollo como Java Swing, JavaFX y React. ¿Qué significa esto? Bueno, imagina que estás trabajando en una aplicación con un formulario que necesita actualizarse automáticamente cada vez que el backend cambia algo. Aquí es donde el patrón observer brilla, ya que permite que estos componentes visuales se mantengan al día, sin necesidad de intervención manual. Es decir, el modelo de datos es el sujeto y los elementos de la UI son los observadores, que reaccionan en tiempo real. Muy práctico, ¿verdad? Otro caso es en los sistemas de notificaciones en aplicaciones. Piensa, plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter usan el patrón observer para gestionar las notificaciones de usuario. Cuando alguien publica algo nuevo, sus seguidores, que actúan como observadores, reciben actualizaciones en su feed o notificaciones de inmediato, sin que tengan que ir revisando manualmente si hay algo nuevo. Es algo que usamos todos los días y funciona de forma tan natural que ni lo notamos. Pasando a un entorno más técnico, en los sistemas de monitoreo de servidores y redes, herramientas como Nagios o Zabbix hacen un uso extensivo de este patrón. Si el estado de un servidor cambia, digamos que un servicio se cae, estas herramientas envían alertas y notificaciones a los administradores y otras plataformas de gestión, lo que permite que se actúe de inmediato. En este contexto, diríamos que el observer es vital para mantener la infraestructura funcionando correctamente. Y no podemos olvidarnos de los juegos de video. En motores de juego como Unity, el patrón observer se utiliza para manejar los eventos que suceden dentro del juego. Un ejemplo muy común es cuando un jugador recorre un objeto especial que, de alguna manera, afecta a otros personajes o el entorno. Por esto, gracias al patrón observer, estos elementos se actualizan de forma automática para reflejar los cambios, ya sea alternando su comportamiento o modificando sus propiedades. Es algo que da vida al juego y lo hace mucho más dinámico. Hablemos ahora sobre el patrón memento. El patrón memento es un patrón de diseño de tipo comportamental o de comportamiento que nos permite capturar y almacenar el estado interno de un objeto sin violar su encapsulación. Es decir, dicho objeto puede ser restaurado a ese estado en el futuro. Este patrón es realmente útil cuando se necesita implementar la funcionalidad de deshacer, undo o rehacer, redo, en aplicaciones. Este patrón está compuesto principalmente por tres elementos: un originador o originator, un memento y un cuidador o caretaker. Para entender mejor esto, vemos un ejemplo de funcionamiento. Imaginemos un editor de texto en el que el usuario puede escribir y deshacer cambios. El editor de texto es el originador y su contenido es su estado interno. Cada vez que el usuario hace un cambio, el editor crea un memento que guarda el estado actual. Luego, el cuidador es el que gestiona una lista de mementos para permitir al usuario deshacer cambios y volver al estado anterior. Algunas ventajas de este patrón son la facilidad de implementación de funcionalidades para deshacer y rehacer aplicaciones, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Este patrón adicionalmente nos permite mantener los objetos encapsulados, pero a su vez permitirnos acceder a su estado interno. Y finalmente, este patrón nos da una mayor flexibilidad porque permite al originador manejar de forma autónoma su propia restauración
manteniendo la lógica de negocio separada. Ahora pasemos al diagrama del patrón memento. Acá podemos ver el diagrama con sus tres elementos principales: el originator, el memento y el caretaker. Todos estos tienen relaciones de asociación, y como ya bien sabemos, el originador es el que se encarga de crear el memento que contenga una copia de su estado actual y luego lo pasa al cuidador. Luego el cuidador guarda el memento, permitiendo al sistema almacenar el historial de estados. Y cuando un usuario desea realizar un cambio, el cuidador devuelve el memento al originador, que restaura su estado a partir de los datos guardados en este. Listo, ahora vamos a aplicar en código el patrón de diseño memento. Una de las aplicaciones más útiles de memento es en los videojuegos realizar checkpoints, que es lo que vamos a intentar aplicar en este momento. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos primero? Un juego. Definimos una clase de juego la cual va a tener un nombre y un checkpoint que va a ser el estado que nosotros vamos a querer guardar. Tenemos sus getters y sus setters y el toString para saber en qué checkpoint nos encontramos exactamente. Memento, la clase memento va a tener a su vez un estado de esa misma clase, para poder acceder a ese estado. Y lo que va a generar es poder retornar y acceder a ese estado. El caretaker, que es como el vigilante o el cuidador, va a tener y va a guardar la lista de mementos, como la lista de checkpoints y de estados que nosotros queremos guardar y a los que nosotros queremos acceder. Por eso tenemos la función addMemento, la cual nos permite añadir mementos, y el getMemento para poder nosotros acceder a un elemento específico o a un checkpoint específico que nosotros hayamos guardado. El originator es la clase que nos permite realizar operaciones con ese memento. Entonces, también debe tener su estado de la clase juego, y lo que nos permite va a ser guardar mementos y restaurar mementos, poder acceder a un memento en específico que nosotros querramos, o bueno, no a un específico, pero sí al estado que nosotros definimos como guardado. Entonces, teniendo ya todo esto implementado, vamos a ver el código principal. ¿Qué es lo que realizamos en el código principal? Primero definimos el nombre del juego. Esto es relativamente básico. Definimos un nuevo juego, le cambiamos el nombre y le cambiamos su checkpoint. Después de eso, instanciamos y creamos el caretaker y el originator para poder aplicar este patrón. Al nosotros avanzar en el juego, como podemos observar aquí, el checkpoint cambió. Al nosotros cambiar este checkpoint, con el caretaker añadimos el memento y guardamos ese elemento para poder acceder a él. Luego, el juego sigue avanzando. Entonces, ahora accedemos al checkpoint 3, al checkpoint 4, y en el checkpoint 4 decidimos añadir otra vez el memento. Decidimos guardar ese estado y guardar ese checkpoint. Seguido el juego, avanzamos hasta el checkpoint 5, como lo podemos observar acá. ¿Qué pasa si nosotros ejecutamos esta línea de código? Este originator nos está permitiendo restaurar el estado, restaurar el checkpoint en este momento, ¿sí? En el memento 0. Si nos damos de cuenta, en el estado, en la posición 0, es el checkpoint 2. Entonces, si nosotros ejecutamos este código, el originator nos debería poder dejar acceder al elemento 2. Al nosotros ejecutar el código, podemos observar que se encuentra en el checkpoint 2. Del mismo modo, no es el único checkpoint al que podemos acceder ni el que podemos guardar. Si nosotros ejecutamos esta línea de abajo, estaríamos accediendo al memento en la posición 1, que en este caso sería el checkpoint 4. Al ejecutar el código, obtenemos que se encuentra el checkpoint 4. Y pues ese sería el patrón de diseño aplicado para poder obtener checkpoints, manipular checkpoints y definir el estado en el que queremos que esté.
El patrón memento está más presente en nuestra vida de lo que creemos. Por ejemplo, en procesadores de texto como Microsoft Word o Google Docs, la función de deshacer y rehacer se basa en este patrón, ya que guarda estados previos del documento para que puedas volver atrás cuando lo necesites. Asimismo, en herramientas de diseño gráfico, como por ejemplo Photoshop, funciona igual, ya que cada edición crea un memento que te permite regresar a una versión anterior si algo no sale bien. Esto, de cierto modo, da libertad creativa sin el miedo de cometer errores irreversibles. Los videojuegos también usan este patrón para las funciones de guardado. Puedes pausar tu progreso, encapsular todo tu avance y cargarlo más tarde. Es ideal para retomar una partida justo donde la dejaste. Por último, en sistemas de configuración de aplicaciones como los IDEs, los mementos permiten a los usuarios restaurar configuraciones previas. Esencial si estás probando cambios y necesitas volver a un estado anterior. En resumen, el patrón memento nos da seguridad y flexibilidad en todo, desde editar texto hasta jugar y desarrollar software.